En un rincón tranquilo del mundo, 28, lejos del ruido y el caos, existe un lugar donde solo hay momentos simples, pero llenos de amor. Ahí es donde Dae y Huyen comienzan su viaje de nuevo. Su hogar puede ser modesto, pero dentro de sus paredes descansan todos los sueños y esperanzas que alguna vez susurraron. Cada ladrillo que colocan, cada pared que levantan, no es solo construcción, es amor, sacrificio y fe entrelazados en algo inquebrantable. Pero, ¿es la vida realmente como imaginaron que sería? ¿Serán suficientes los interminables esfuerzos de para darle a Huyen la verdadera felicidad que siempre ha anhelado? Ella sueña con estar algún día a su lado, luciendo un hermoso vestido, orgullosa de la vida que han construido. Sin embargo, a veces se pregunta, ¿serán esos sueños suficientes para mantener su corazón cálido durante las largas noches cuando las preocupaciones de la vida diaria pesan sobre sus hombros? ¿Qué opinas? ¿Pueden los sacrificios y la determinación de crear una vida que se sienta completa? Comparte tus pensamientos con nosotros y no olvides dar like, suscribirte y contarnos tus sentimientos. Quédate con nosotros, porque esto es solo el comienzo de la historia de Dae, Huyen y la pequeña Maya. La mañana es tranquila, casi demasiado tranquila, pero siento que algo está cambiando. La brisa trae una frescura que roza mi piel, llena del aroma de la tierra y la promesa de algo nuevo. Dae sigue trabajando incansablemente en nuestra casa, sus manos moviéndose con paciencia, suavizando cuidadosamente cada esquina. Siento que no solo está reparando nuestro hogar, sino también reconstruyendo lentamente nuestras vidas. En el jardín, Maya ríe mientras corre con nuestro perro, Bibi. Su voz resuena como una melodía, pura e inocente, llenando el aire de alegría y disolviendo el cansancio en nuestros corazones. Estos pequeños momentos, esta risa, esta paz, son los que realmente importan. Son los momentos que nos recuerdan por qué seguimos adelante. Dentro, el aroma del desayuno flota por la casa. El humo blanco se arremolina desde la estufa, trayendo consigo una sensación de paz. La sensación de que tal vez, finalmente, hemos encontrado nuestro lugar. Barro el jardín cuidadosamente, hoja por hoja, cada movimiento aquietando el ruido en mi mente. Al ver pequeños brotes verdes estirándose hacia la luz del sol, siento una felicidad que no necesita palabras. La casa luce diferente ahora, transformada por las habilidosas manos de Dae. Cada golpe de su martillo, cada capa de cemento es más que solo trabajo. Es amor, vertido en algo que podemos tocar. Cuando Dae me mira, sonriendo con esa calidez que solo él puede dar, veo determinación en sus ojos. Veo un amor sin fin, y en ese momento, lo sé, sin importar los obstáculos, encontraremos la felicidad aquí. Maya crecerá en este amor, protegida y cuidada por ambos. Incluso el terreno vacío frente a nuestra casa, una vez estéril, ha sido transformado. Ahora, cada paso por el jardín se siente como caminar hacia el futuro que hemos construido juntos. La casa ha soportado lluvias y un sol abrasador, pero hoy se alza más fuerte, más hermosa, más viva. Con mis manos, aliso la tierra del patio, haciendo espacio para lo que viene. Un futuro donde las preocupaciones no nos consuman, donde la paz llene cada día. Nuestra vida no es perfecta, pero es nuestra, tejida con amor y esperanza. Y por eso me siento bendecida. El cielo está claro y suave hoy. Una brisa ligera nos acaricia, como una invitación a avanzar hacia algo nuevo. Dae y yo estamos frente a nuestra pequeña casa. No es grandiosa,
pero está construida con amor, y eso la hace suficiente. Es el corazón de nuestros sueños compartidos, de levanta tubos de bambú con precisión practicada. Sus manos se mueven rápidamente, cortando y dando forma como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Lo observo de cerca, incapaz de apartar la mirada. Cada golpe de martillo es firme, deliberado y lleno de fuerza. Esos golpes son más que sonidos. Son el ritmo de nuestros sueños tomando forma. ¿Crees que soy bueno en esto? Pregunta con una sonrisa. Su sonrisa brilla más que el sol sobre nosotros, aunque el sudor corre por su espalda. El calor no parece afectarlo. Esa sonrisa hace que todo se sienta más ligero, como si todas las dificultades del mundo se redujeran cuando está cerca. Él es la razón por la que creo en nosotros. No importa cuán dura sea la vida, sé que mientras estemos juntos, estaremos bien. Su presencia, su fuerza, su fe inquebrantable, me da raíces. Cada sonido del martillo es como un latido, un recordatorio de que no solo estamos construyendo paredes, sino una vida, un hogar, un futuro. Me encuentro sonriendo mientras miro la casa casi terminada. Cada ladrillo guarda un recuerdo. Cada pared está empapada del amor que hemos compartido. El jardín, una vez desordenado y vacío, ahora tiene brotes verdes que crecen más altos cada día. Verlos crecer me llena de una alegría simple, pero profunda. Esto no es solo un hogar, es la prueba de lo que hemos creado con nuestras propias manos y corazones. Aunque aún queda trabajo por hacer, la felicidad ya me rodea. En un momento, mis manos duelen por el trabajo del día y me giro hacia D con una sonrisa juguetona. ¿Parezco más vieja ahora? Bromeo. Él suelta una carcajada, limpiando el sudor de mi frente con una mirada tierna en sus ojos. Sigues siendo hermosa y siempre serás joven. Susurra. Sus palabras me envuelven como un abrazo cálido, suave e invisible, pero profundamente sentido. En ese instante, me siento como la mujer de la que se enamoró por primera vez. Ni el tiempo ni el cansancio pueden cambiar eso. Mientras tanto, Maya corre con Vivi por el patio, su risa resonando a nuestro alrededor. Ella levanta la vista y, con su dulce e inocente voz, dice: «Papi quiere mucho a mami». Sus palabras nos detienen a ambos. Nos miramos y reímos. Y en ese momento, todas las preocupaciones del mundo desaparecen. Esa risa es la melodía de nuestra felicidad, el sonido de todo lo que siempre hemos esperado. La renovación está casi terminada, el terreno casi despejado. Miro el reloj. Está cerca del mediodía. «Voy al mercado ahora», le digo a D con una sonrisa, aunque una parte de mí se siente culpable por dejarlo trabajar solo. Él me mira con esa mirada firme y tranquilizadora. «Ve con cuidado. Yo terminaré aquí», dice. Y así, mi corazón se calma de nuevo. Él es mi ancla, la certeza silenciosa en mi vida. Mientras me alejo, mis pensamientos permanecen en la casa. Para los demás, puede ser solo paredes y un tejado, pero para nosotros es mucho más. Es donde guardamos los recuerdos, donde se depositan los sacrificios, donde el amor vive en cada rincón. Este es nuestro hogar, el lugar donde escribiremos cada próximo capítulo de nuestras vidas, juntos. El sol arde sobre mi cabeza, derramando su calor en el camino polvoriento mientras me dirijo al mercado. Cada paso se siente pesado, casi derritiéndose bajo el calor del verano. Mi camiseta vieja se pega a mi piel, y el ala de mi sombrero gastado me protege solo un poco. Aún así, camino rápido, porque en mi mente hay un solo propósito:
llevar comida a mi pequeña familia. Las calles están llenas de gente, cada uno con sus propios objetivos. Algunos regatean en los puestos, otros se apresuran a casa. En medio del ruido y las charlas, mi corazón guarda un solo pensamiento: una comida caliente esperando en nuestra mesa. Una simple ofrenda de amor para D y Maya. El puesto de carne está abarrotado hoy. Los compradores se empujan a mi alrededor, pero sé exactamente lo que necesito. Tomo cortes frescos de carne, verduras crujientes y un puñado de frutas dulces. Para otros, son solo ingredientes. Para mí, son las piezas de un recuerdo que quiero crear. Momentos alrededor de la mesa, llenos de risas y amor. El sol quema más fuerte con cada minuto que pasa. Las gotas de sudor corren por mi espalda. Mi cuerpo se siente cansado, pero mi determinación me mantiene en movimiento. Mis brazos duelen por el peso de las compras, pero mi corazón se siente ligero, porque sé que estos pequeños esfuerzos significan algo más grande. Cuando regreso, veo a D esperando en la puerta, su rostro brillando de orgullo. Corre hacia mí, su voz llena de alegría. «Mira, ya lo terminé», exclama, señalando el trabajo casi completado en la casa. No puedo evitar sonreír. Ese momento tan simple hace que sienta que el mundo está bien de nuevo. La vida puede no ser rica ni fácil, pero está llena de estos destellos de pura felicidad. Y eso es más que suficiente. He comprado lo que necesitamos, respondo suavemente, mis ojos brillando con la misma alegría que veo en los suyos. Juntos, entramos. El fuego en la estufa crepita mientras empiezo a preparar el almuerzo. El olor a cebollas y hierbas llena el aire, mientras el vapor sube de las ollas. D se queda cerca, sentado lo suficientemente cerca para observarme trabajar. Su mirada es firme, suave, como si no solo me estuviera mirando a mí, sino a todo lo que hemos creado juntos. Mientras la sopa hierve a fuego lento, salgo al jardín a recoger algunas hierbas frescas. Las hojas verdes están frescas contra mis dedos, su fragancia aguda y viva. D sigue ahí, observándome con esa sonrisa tranquila, del tipo que dice más de lo que las palabras podrían. Dentro de este pequeño hogar, las risas se mezclan con el olor de la comida. La voz de Maya suena desde el patio mientras persigue a Bibi, sus risitas burbujeando en la tarde. En estos momentos, nuestro hogar no se siente modesto, se siente completo, desbordante de amor. Esta casa ya no es solo una estructura, está viva con nuestras historias, nuestras dificultades y nuestras esperanzas. Guarda nuestras risas en sus rincones, nuestro amor en sus paredes. Cada día aquí puede traer nuevos desafíos, pero estas escenas simples, cocinar juntos, escuchar la risa de Maya, ver la sonrisa de D, hacen que todo valga la pena. El sol de la tarde desciende ligeramente, suavizando su resplandor. Mientras nos sentamos a comer, miro a mi pequeña familia. Maya aplaude de alegría al ver los platos que he preparado. Y D se recuesta con un suspiro de satisfacción, su cansancio olvidado por un momento. Cada bocado de comida, aunque simple, se siente rico. Porque no se trata solo del sabor, se trata del cuidado. Las verduras traen el recuerdo del mercado, las hierbas me recuerdan el jardín, y la carne guarda el esfuerzo de cada paso que di bajo el sol abrasador. Juntos, forman no solo una comida, sino un regalo de amor. La risa de Maya estalla de nuevo mientras nos cuenta pequeñas historias, sus palabras saliendo a tropel entre bocados. D escucha, asintiendo, riendo con ella, sus ojos suaves de orgullo. Por un momento, dejo de comer, solo para observarlos, y pienso, esto es,
Esto es la felicidad. Más tarde ese día, después de recoger los platos, salimos. El resplandor dorado del sol de la tarde se extiende por el patio, bañando todo en calidez. Se arrodilla cerca del jardín, ajustando los postes de bambú que ayudan a las plantas a mantenerse erguidas. Sus manos son ásperas y desgastadas, pero se mueven con tanto cuidado, como si cada planta fuera un tesoro. Camino a su lado, limpiando la tierra de mis manos. Es hermoso, ¿verdad? Susurro. Él me mira con esa misma sonrisa familiar, y siento que el peso del día se desvanece. El jardín ya no es solo tierra y plantas, es un cuadro vivo de lo que hemos construido. Pequeños brotes que surgen de la tierra, tercos pero llenos de promesas como nosotros. Cada brote verde alcanza el sol, y me doy cuenta de que hemos estado haciendo lo mismo, buscando la luz, sin importar cuántas tormentas hayamos enfrentado. Cuando cae la noche, el aire se enfría, trayendo el aroma de la tierra húmeda y las flores que florecen. Dentro de la casa, Maya se acurruca con Bibi, su suave respiración mezclándose con el crepitar del fuego de la noche. Se sienta a mi lado, su brazo rodeándome suavemente los hombros. En el silencio, reflexiono sobre todo. Nuestra vida no es grandiosa. No tenemos riquezas ni lujos, pero lo que tenemos es nuestro. Un hogar construido ladrillo por ladrillo, risa por risa, sueño por sueño. Pienso en cuando todo comenzó, cuando nuestras manos estaban en carne viva por cargar ladrillos, cuando las noches estaban llenas de agotamiento y dudas. Y ahora, aquí estamos, con un hogar que se alza fuerte y un amor que solo se ha profundizado. Me mira, sus ojos llenos de calidez, y dice suavemente: pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Sus palabras se hunden en mí como raíces en la tierra, firmes, arraigadas, eternas. Me inclino hacia él y en ese momento sé que tiene razón. Nuestra historia no es perfecta, pero es real. Está tejida con sacrificios, risas, lágrimas y sueños. Y mientras veo a Maya dormir plácidamente, me doy cuenta de que estamos construyendo más que una casa o un jardín. Estamos construyendo un legado de amor. La vida siempre traerá desafíos, tormentas que amenacen con derribarnos, pero con de a mi lado, con la risa de Maya en el aire. Creo que las superaremos todas, porque al final, la felicidad no viene de cosas grandiosas. Viene de las mañanas llenas de cantos de pájaros, de las tardes con comidas compartidas y de las noches envueltas en la calidez de la familia. Esta es nuestra vida, este es nuestro hogar, y este es solo el comienzo de nuestra historia. Entonces, ¿qué opinas? ¿Es suficiente el amor y el sacrificio para crear una vida que valga la pena vivir? Déjanos saber en los comentarios. No olvides dar like, compartir y suscribirte para que puedas continuar este viaje con nosotros. Porque la historia de Huyen y Maya está lejos de terminar. Y el próximo capítulo está esperando a ser contado.